Los intereses están por las nubes. Ahora, la pregunta del millón. ¿Debemos de refinanciar una propiedad en estos momentos, aún estando tan alto las tasas de los intereses? Esto lo vamos a ver hoy, aquí en Hablando de Bienes Raíces. Te voy a dar 5 factores claves de la cual te van a ayudar a ti a identificar si es recomendable refinanciar o no refinanciar. Mi nombre es Juanín Tavera, inversionista y desarrollador, y hoy te voy a mostrar esos 5 factores el cual te van a ayudar a ti a identificar. Empezamos. Y bien, vamos a identificar si conviene o no conviene refinanciar una propiedad, aún estando los intereses tan altos. Y vamos a comenzar con los 5 factores que tienen que identificar antes de hacer un refinanciamiento. Empezamos. Lo primero es, ¿qué es un refinanciamiento? Segundo, tipos de refinanciamientos que hay. Tercero, ventajas y desventajas de hacer un refinanciamiento. Cuarto factor, ¿por qué considerar un refinanciamiento? Quinto factor, plan objetivo, o sea, ¿para qué refinanciar una propiedad? Todo esto lo vamos a ver hoy en nuestro podcast. Y no se olviden, tienen que darle like, tienen que suscribirse y enviar este video a alguien más que lo pueda necesitar. Entonces, vamos a empezar con la primera, ¿qué es un refinanciamiento? El refinanciamiento, en términos simples, refinanciar una propiedad es obtener un nuevo préstamo para pagar el préstamo existente. O sea, es muy sencillo. Coger un préstamo nuevo, se paga el préstamo viejo y ya es un refinanciamiento. Ahora les voy a explicar un poquito, más o menos, cómo puede ser el refinanciamiento. Esto es algo muy sencillo. Vamos a suponer, aquí tenemos, yo no sé pintar mucho, no sé pintar muy bien, pero vamos a dibujarlo. Aquí tenemos a Juan, ¿verdad? Y aquí ya tenemos a su esposa que se llama María, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos una casa o una propiedad. Disculpen cómo estamos dibujando. Entonces, Juan y María compraron esta propiedad hace 5 años, ¿verdad? Y aquí ellos tienen un préstamo de $500,000, ese préstamo. Entonces, esta línea aquí es el tiempo, ¿verdad?, de los 5 años. María y Juan, ellos quieren comprar un negocio. Y ellos necesitan $100,000 para comprar ese negocio. ¿Qué pasa? Que María y Juan van al banco. Este aquí es el banco. Entonces, María y Juan van al banco y le solicitan al banco un préstamo para ellos obtener los $100,000 para comprar su negocio, que es este que está aquí. El banco le solicitan a ellos que llenen una aplicación igual que como si ellos fueran a comprar una propiedad, ¿verdad? Ellos llenan su aplicación, el banco viene, manda a hacer el aprecio, lo que es el avalúo de esta propiedad, y lo aprueba a ellos para prestarles $600,000, ¿verdad? De esos $600,000, el banco, el nuevo, le va a pagar al banco viejo, al banco existente, sus $500,000, y a María y a Juan le va a dar sus $100,000 para María y Juan tenerlo para su negocio, ¿sabe? De esta forma, ellos pueden obtener lo que es los $100,000 de aquí y pagarle los $500,000 de aquí. Eso es lo que se llama un refinanciamiento, ¿sabe? Tomar un dinero prestado, pagar el préstamo existente, y de ahí depende de la necesidad que tú tengas, ya sea que tú quieras hacer un dinero efectivo para comprar un negocio o para hacerle mejora al hogar o gastarlo en lujo, lo que sea. Ya de ahí depende de lo que tú quieras hacer con el dinero o con el refinanciamiento. Esa es la parte del refinanciamiento. Ahora vamos a seguir.
aquí seguimos con el segundo factor. El segundo factor es qué tipo de refinanciamientos hay. ¿Sabe? ¿Cuáles son los más comunes? ¿Cuáles son los más comunes? El primero es para bajar la tasa del interés y para bajar el pago mensuales. El segundo es para sacar dinero de la propiedad y obtener lo que es un cash out, o sea, un cash out refinance, ¿verdad? Este caso de aquí, el número 2, que es para retirar dinero, fue el que hizo Juan y María, ¿verdad? Que ellos fueron al banco y hicieron un refinanciamiento y tomaron el dinero para comprar un negocio. Entonces, voy a seguir explicándole ahora el próximo paso. Entonces, vamos ahora a lo que es el número 1 del refinanciamiento, que es bajar la tasa de interés y bajar los pagos mensuales. Por ejemplo, si para tú bajar la tasa de los intereses, ahora mismo, en estos momentos, no puede calificar. ¿Por qué razón? Por ejemplo, más del 80% de los préstamos existentes que hay de la casa tienen el interés más bajo que lo que está hoy en día. Hoy en día anda en un 6 pico, 6.50, 7, 7.5, hasta un 8%. Depende qué institución y depende de qué tipo de préstamo o refinanciamiento sea el que esté haciendo. Entonces, vamos a suponer, como está ya Juan y María, que ellos compraron esa propiedad hace 5 años. Hace 5 años los intereses estaban más bajitos que lo que se encuentran hoy en día. Por ejemplo, ellos pudieron haber comprado y en ese entonces los intereses se pudieron haber encontrado a un 4.5, a un 4%, a un 3.5, depende. Pero a ellos, si ellos quieren refinanciar, vamos a suponer, para bajar la tasa de los intereses, a ellos no les conviene, ¿entiendes? Véanlo aquí abajo, donde nosotros se lo mostramos en rojo, que no conviene refinanciar para bajar la tasa de los intereses hoy en día. ¿Por qué? Porque los intereses hoy están más altos que lo que pueden haber estado tiempos atrás. Ok, ahora vamos a la número 2 de los tipos de refinanciamiento, que es para retirar dinero, para hacer un cash out, que esto fue el tipo de refinanciamiento que hicieron Juan y María. Por ejemplo, este tipo de refinanciamiento básicamente es para sacar un efectivo del banco y pueden utilizarse para hacer mejoras, ¿verdad? Para pagar saldos pendientes. Se puede utilizar también para invertirlo en activos. Mi recomendación, por ejemplo, vamos a suponer, es invertirlo en activos. Esa es una básicamente de mi recomendación, porque vamos por paso, ¿verdad? Tú lo puedes utilizar para hacer mejoras, ¿verdad? Vamos a suponer, aquí buscamos un contratista, ponemos en la propiedad, hacer unas mejoras. La propiedad te va a aumentar de valor. Inmediatamente tú terminas de hacer la remodelación, pero tú sabes que vas a tener que pagar un dinero extra por esa cantidad que se va a tomar prestado, ¿verdad? Ahora bien, si es para hacer un pago, un saldo pendiente, ya ahí tiene que analizar si del saldo que tú tienes pendiente, que tiene que pagar, los intereses, si están a vamos a suponer que tú tengas una tarjeta que deba, que esté a un 15, a un 20%, sí te puede, según los cálculos, puede hacer que te convenga, porque aunque los intereses se encuentren ahora en estos momentos a un 6, a un 7%, si es para pagar una deuda, para saldar una deuda de un 15 y un 20%, como son las tarjetas de crédito, puede convenir, pero hay que hacer los cálculos que tanto va a aumentar ese pago, ¿entiendes? Y la otra es para hacer inversiones, o sea, tú puedes comprar un negocio como hizo Juan y como hizo María, que cogieron dinero prestado para
comprar un negocio, para comprar un activo. Ahora vamos al tercer factor, que es ventajas y desventajas de refinanciar una propiedad. Déjeme colocarme esto aquí ahora. Ok, ventajas. Por ejemplo, obtener una tasa más baja. Esa es una de las ventajas. Reducir el pago mensual, también por las tasas de interés, en estos tiempos es imposible. Poder obtener, ¿verdad?, el efectivo para realizar mejoras en el hogar, consolidar deudas, comprar juguetes, por ejemplo, como carros, joyas, viajes y cosas así, que no es muy recomendable. Hacer inversiones en activos y mi recomendación sería en activos, en propiedades, porque cuando tú refinancias para atrás, ese dinero, ese cash out que tú recibes es libre de impuestos. Y las desventajas son, vamos aquí a las desventajas, ¿verdad? Aquí tenemos que el préstamo es un préstamo nuevo, es un préstamo a 30 años. O sea, cuando tú refinancias una propiedad, como tú estás pagando el préstamo existente, es un nuevo préstamo que tú estás haciendo, por ende tú estás haciendo un préstamo a 30 años. La otra sería, por ejemplo, pagar gastos de cierre. Tiene que hacer esos cálculos porque cuando tú haces el refinanciamiento también tienes gastos de cierre. Eso es alrededor de un 3-4%, depende, más o menos. Aumenta el pago mensual de la hipoteca. Por ejemplo, el pago mensual te aumenta. ¿Por qué? Porque si tú, como Juan aquí y María, ellos tomaron $100,000 extra, ¿verdad? Esos $100,000 extra le va a hacer a ellos pagar por lo menos unos $800,000 más extra de los que ellos pagaban. Entonces, en el activo que ellos están invirtiendo, en el negocio, tiene que producir para cubrir esa deuda que ellos están adquiriendo. Por eso es que el pago de la hipoteca también aumenta cuando tú haces un refinanciamiento. Puedes obtener tasas más altas, como le mencioné. Por ejemplo, Juan y María, ellos compraron hace 5 años, la tasa se encontraba, por ejemplo, a un 4%, o está a un 6.5, un 7%. Entonces, por ende, la tasa la van a tener más alta, pero como ellos quieren ese dinero para hacer una inversión, ellos de ahí van a sacar ese dinero para hacer el pago de la hipoteca. Y también, por ejemplo, pueden pagar lo que es una nueva tasación. Esos son gastos extra que van a tener en lo que es la refinanciación. Esas son las desventajas de tú refinanciar una propiedad. Ahora pasamos al siguiente factor. El siguiente factor es el número 4, el por qué refinanciar. Esa es una pregunta que tú te tienes que hacer, el por qué tú tienes que refinanciar. Por ejemplo, quiero una tasa más baja, ahora en estos momentos no la puedo encontrar. Quiero reducir el pago mensual, ahora muy difícil que tú la puedas encontrar. Porque quiero reducir el tiempo de 30 años a 15 años. Esa es una de las formas de por qué tú quieres refinanciar. Quiero obtener efectivo, ¿verdad? Para consolidar deudas, para comprar tus juguetes, para hacer inversiones en activos, ¿verdad? Tiene que encontrar el por qué refinanciar. Entonces, eso eres tú que tienes que verificar qué es lo que tú de verdad quieres hacer. Pasamos ahora al siguiente factor, el factor número 5, el plan objetivo que tú tienes que tener. ¿Cuál es tu plan objetivo? Por ejemplo, que aquí es donde todos cometen el error, porque muchas personas, Juan, es que yo quiero refinanciar, que cómo es eso, que cuánto yo voy a pagar. Muchas personas no saben que es un préstamo nuevo, creen que es desde el mismo préstamo que tiene, que es que le van a dar otro dinero. Bueno, en un caso así se puede sacar lo que se llama un giro, ¿verdad? Pero ya eso lo explicaré en otro video más adelante, lo que es un giro, ¿verdad? Entonces aquí es donde todos cometen el error, ¿verdad? Porque aquí
se utiliza lo que es el razonamiento, ¿verdad? El razonamiento y no la emoción. ¿Por qué razón? Porque una cosa sea lo que tú quieras, pero otra cosa es los resultados. ¿Cómo es así? Vamos a suponer, tú quieres refinanciar porque tú quieres, qué sé yo, un carro nuevo, porque tú quieres comprar un negocio, porque tú quieres hacerle mejor a la propiedad, pero tú tienes que identificar los números, porque los números hablan por sí solos. Entonces, los números hablan y tú decides. Los números hablan y tú decides. Óyelo bien. Aquí tenemos, tienes que evaluar en este punto, en el plan objetivo, aquí es donde tienes que evaluar las ventajas y las desventajas. Entonces, aquí es donde entran los números, que es lo que yo le tuve que explicar, le estaba explicando, que los números hablan por sí solos. Ahora, tomen lápiz y papel y una calculadora. Voy a buscar la calculadora para que la vean. Calculadora, miren, muy importante la calculadora. La calculadora habla por sí solo. Ahora vamos a sacar la calculadora. Vamos para el próximo. Aquí es donde tienen que sacar la calculadora. Aquí es donde todos cometen el error. Muy pendiente. Cuidado. Aquí en esta parte es donde tenemos que ver las ventajas de refinanciar y las desventajas. Por ejemplo, vamos a suponer este préstamo aquí de Juan y María. Vamos con Juan y María otra vez. Tenemos un préstamo de 500,000 a un 4%. Ahora mismo, ese préstamo que yo tengo un 4%, la tasa actual, vamos a verificar. Ellos tienen un préstamo ahora mismo de 500,000 a un 4%. De principal y de interés, ellos están pagando 2.387 y algo, ¿verdad? Están pagando esta cantidad. Ahora, vamos a suponer ese mismo préstamo a la tasa actual. Vamos a ponerle a un 6%. Vamos a calculárselo. 500,000 a un 6%. Ese préstamo a un 6% son 2.997. ¿Sabe? No conviene si es para bajar la tasa. ¿Por qué? Porque vas a pagar más. En vez de ser a un 4%, la vas a conseguir a un 6%. ¿Sabe? No conviene. Si tú coges la calculadora, en ese momento tú lo puedes identificar que no conviene hacer un refinanciamiento. Ahora bien, si es en la pandemia, que en la pandemia estaba a un 3% o a un 2.75, que fue lo más bajito que llegó a estar, sí convenía hacerlo. ¿Por qué? Porque en la pandemia, vamos a suponer, a un 3%, ellos hubiesen estado pagando 2.100 y pico, ¿sabes? Le convenía porque ya bajó su pago mensual, entonces sí convenía hacer un refinanciamiento para bajar el pago mensual o bajar la tasa de interés. Ahora vamos a pasar a lo que es un cash out refinance. Por ejemplo, en este caso, que fueron $100,000 que Juan y María tomaron prestado. Entonces vamos a ver si a ellos les conviene ese préstamo de esos $100,000. Si vemos la diferencia, el de los $500,000 a un 4%, ahora ellos tienen una nueva deuda de $600,000 a un 6%, ellos van a pagar 3,000 y pico de dólares, 3,500 y algo. La diferencia entre esos dos pagos son $1,210. La diferencia en el pago son $1,210. Ahora, a esos $100,000 ellos le van a sacar los $1,210 en ese negocio que ellos van a invertir, que es un activo, puede hacer que se lo saquen ahora. Pero si es para tú irte de viaje, no te recomiendo que lo saques porque tú vas a tener un pago extra de $1,200 mensuales, vas a gastar tu dinero, pero te va a quedar con un lío, con una deuda. También si es para comprar vehículos, si es para comprar prendas, pero mi recomendación es, si es para un activo que tú lo vas a hacer, sí es recomendable hacer un refinanciamiento, ¿verdad?
Ahora bien, si es para hacerlo en un activo, por ejemplo, como mis recomendaciones que yo siempre doy, que es en las inversiones de bienes raíces, tú vas a tener de beneficio que aumenta las plusvalías, ¿verdad? Aumenta la renta si es un multifamily. Y de ahí tú vas a sacar para pagar esos 1.200 y pico de dólares que tú vas a tener extra en ese pago, más si es un multifamily, te va a producir para pagar ese mismo multifamily, ¿verdad? Por eso es que mis recomendaciones siempre son esas. Tú vas a hacer un refinanciamiento, tú vas a hacer un cash out, inviértelo en activos que te produzcan flujo de efectivo. Entonces, por eso es que mi recomendación son los multifamily, que los multifamily son lo ideales. Invertir en activos que produzcan flujo de efectivo, ¿verdad? Con eso tú vas a pagar el dinero extra del refinanciamiento y te sobra una utilidad. Por ejemplo, en mi experiencia, en mi caso, a mí me ha ayudado mucho, bastante, lo que es la refinanciación, porque ha sido la base para yo poder expandirme en el mundo de los bienes raíces hoy en día, ¿verdad? Fruto de las refinanciaciones, del cash out, es donde yo pude ver mi primer $1.000.000. Fue por los refinanciamientos. Si no es de esa forma, yo no lo puedo obtener. ¿Por qué? Porque las propiedades maduraron con el tiempo. Luego ahí yo me apalanqué en esas propiedades para yo seguir haciendo inversiones en la industria. Por ejemplo, yo invierto, soy aquí desarrollador, ¿verdad? Hacemos propiedades nuevas, hacemos flip, invertimos en multifamily, pero eso es gracias a ese capital de esos refinanciamientos que yo he podido hacer, ¿verdad? Ahora vamos a pasar a recapitular, de lo que nosotros hemos estado, las informaciones que hemos estado dando hoy en día. Por ejemplo, ya nosotros hablamos de que es un refinanciamiento que en términos simples es tomar un préstamo y pagar lo que es el préstamo existente. Hablamos de los tipos de refinanciamientos que existen, que uno es para bajar la tasa de los intereses, que son de los más comunes, y otro es para hacer un refinance cash out, que es para hacer dinero, para invertir en lo que tú quieras. La otra es ventajas y desventajas, que muchas de las ventajas es poder obtener ese efectivo, y lo más bonito, que ese efectivo que tú tomas es libre de impuestos. Libre de impuestos totalmente. ¿Por qué? Porque es un préstamo, y eso ahí es donde nosotros, los inversionistas, nos apalancamos. Ahí es donde se crea riqueza a largo plazo, riqueza libre de impuestos en los refinanciamientos. La número 4, ¿por qué considerar un refinanciamiento? El por qué, o sea, porque yo quiero comprar esto, porque quiero hacer una inversión aquí, porque quiero pagar mis tarjetas, porque quiero viajar, por lo que sea. O sea, ahí tú tienes que encontrar el por qué. Y el quinto, que es el más importante y es donde todos cometen los errores, es el plan objetivo de refinanciar. El plan objetivo de refinanciar. Por ejemplo, aquí es donde los números hablan por sí solos. Los números hablan y tú decides. Esta es la parte más importante, porque aquí es, véanlo bien, aquí es donde yo saco mi calculadora. Ahí es donde tú tienes que sacar tu calculadora para darle a los números, para saber si ese refinanciamiento te va a convenir sí o no, si el pago que te va a aumentar esa hipoteca te va a cubrir la necesidad por el cual tú vas a tomar ese dinero. Entonces, tienes que saber hacer una decisión inteligente cuando tú saques los números. Es muy importante saber sacar los números. Entonces, por ejemplo, si tú no puedes sacar bien los números,
y es muy complejo para ti, mi recomendación es que busques un profesional en la materia que te ayude a ti a sacar los números y que te ayude a tomar una decisión inteligente. Esa es mi recomendación. Y llegamos a la parte final. Gracias a todos por acompañarnos y espero que hayan disfrutado de este episodio y que esta información le aporte mucho valor y que ustedes puedan compartirlo con alguien más. Y lo muy importante, lo que yo les mencioné, cuando ustedes puedan, si no pueden sacar los cálculos, busquen a un profesional en la materia, a un experto para que lo ayuden a hacer una decisión inteligente. Y antes de finalizar, vamos a recapitular rápidamente, a mencionarle todo lo que nosotros vimos hoy en día, que es los 5 factores que debe de tener en cuenta para refinanciar. Primero es que es un refinanciamiento. Segundo, tipos de refinanciamiento, los más comunes. Tercero, ventajas y desventajas. Cuarto, por qué considerar un refinanciamiento. Y quinto, el plan objetivo para refinanciar. Así es que también recuerde suscribirse, darle a me gusta y compartir este video con alguien más. Y la pregunta del millón: ¿es conveniente refinanciar en estos momentos, aún la tasa de los intereses estando tan altos? Te lo van a decir los números, los cálculos, porque una anécdota rápida mía, yo lo he hecho y me ha dado resultados. Por ejemplo, en las últimas estrategias que yo he podido hacer, vamos a suponer, en las nuevas construcciones, yo refinancié para quedarme con esa propiedad con un dúplex. Aunque los intereses están altos, pero la estrategia que yo desarrollé en ese proyecto es más los beneficios que me dan que la tasa de los intereses. Y recuerden algo, la tasa de los intereses sube y baja. Hoy en día se encuentra alrededor de un 7, 7.5 hasta un 8%, depende. Pero en varios años puede hacer que baje otra vez. 5, 5.5, depende, ¿verdad? Depende de cómo se porte el mercado. Pero mi recomendación, los números tienen que hacerte sentido. Tienen que hacer sentido los números a la hora de tú refinanciar. ¿Por qué? Porque los números hablan por sí solos. Si los números te dicen no, no lo hagan. Si los números te dicen sí, sí lo puedes hacer. Muchísimas gracias por llegar hasta el final. Esto es Hablando de Bienes Raíces Podcast.